Buenos días, bienvenidos a todos y todas a este apasionante curso de Filosofía del Derecho que sé que están ardiendo en ganas de tener. Mi nombre es Álvaro Núñez Vaquero y voy a ser vuestro profesor de Filosofía del Derecho. Veo caras conocidas, algunas de antes de ayer, como quien dice, pero quería comenzar preguntándoos cuántos de vosotros tuvisteis teoría del derecho conmigo. Uy, pobrecitos, ya lo siento por vosotros. ¿Y el resto, con quién tuvisteis teoría del derecho? Juan José Iniesta. ¿Alguien más? ¿Alguien que no tuviese Juan José Iniesta o un servidor? Teresa. Vale. ¿Nadie José Ramón Torres? No. Cuando os pregunto a otras personas, me refería a otras personas. En primero, en realidad. La segunda matrícula. La segunda matrícula, vale. Bueno. Yo normalmente... Sí, lo voy a hacer. A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que esta asignatura va a ser un peñazo insoportable y sobre todo inservible? No tengan problemas. Pueden levantar la mano. El año pasado levantó la gente la mano en masa y dije, madre mía, qué patio tenemos. Nadie que me odie particularmente por haber sido alumno en primero. Ah, hay alguna persona que... No, yo no soy. Yo no soy. Bueno, tranqui, yo es que tengo mala memoria, puede ser No, que... a mí me fue muy bien, yo no soy. A lo mejor por ahí sí. A lo mejor alguien que no queremos señalar, ¿no? Bueno. Alguien que sacase teoría del derecho conmigo y fue suspendido en varias ocasiones, fui especialmente malvado. ¿No? ¿Nadie? Uy, qué bien, partimos de una cosa. O sea, no hay nadie que... A ver, estáis en cuarto, os quedan las asignaturas justitas para salir de aquí corriendo, que es lo que quiere hacer todo el mundo. Y claro, la asignatura de Filosofía del Derecho es, más teniendo los procesales, es como una cosa que está ahí muy incómoda. Además que dices, bueno, sé para qué quiero tributario, sé para qué quiero procesal, sé para qué quiero los últimos civiles, ¿para qué puñetas quiero esto de Filosofía del Derecho? Mirad, hay varias formas de concebir este curso. A mí me hace mucha gracia, no es que me la hayan contado a mí, yo llevo relativamente poco en la Universidad de Murcia. Vosotros fuisteis la primera generación a la que le di clase. Yo llevo relativamente poco y la gente no se atreve todavía a decirme algunas barbaridades. Sí, sí, bajo su riesgo, eso sí. Pero lo que suele decir todo el mundo, el resto de profesores de otras áreas es: a mí me encantaría estudiar esto de filosofía del derecho, pero no tengo tiempo, tengo cosas más importantes. Parece que cualquier otra cosa es más importante que la filosofía del derecho, porque lo importante aquí no es historia, no es romano, que es lo importante. Filosofía del derecho. Venga, llame. Es los procesales, civil, penal, los que te sirven. Para algo. Los que te sirven para algo, porque la de filosofía, ¿para qué te sirve? Para poca cosa, para nada. Esta es la actitud del jarrón chino. La filosofía del derecho es una cosa preciosa, pero que no sabes qué hacer con ella. Es como un jarrón chino de la dinastía Ming, que está muy bonito tener y que lo tienes ahí arrinconado en un sitio para que no se rompa. A mí me hizo gracia
cuando estaba haciendo el doctorado, que conocía a unas personas que se habían licenciado mucho antes que yo, y me pasaron sus libros de filosofía del derecho que tenían como oro en paño, como si fuese una cosa. Por supuesto, no habían sido abiertos jamás después de hacer el examen. Esta es una forma de entender la filosofía del derecho que es, se puede decir muchas cosas, pero es un coñazo. Es terriblemente aburrida. Es un peñazo insoportable. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Se ha perdido lo bueno. Adelante, adelante. Sin embargo, o por ejemplo, yo aquí les podría venir a contar qué dijo el bueno de Tomás de Aquino sobre qué fue lo que dijo Aristóteles sobre, o qué fue lo que dijo cualquier autor sobre, yo qué sé, qué es el derecho natural y cosas así. Como a mí esto me aburre sobremanera, tela, no os voy a torturar yo a vosotros con este tipo de cosas. Así que, lejos de ser el jarrón chino, pretendo que la filosofía del derecho sea una caja de herramientas. Literalmente donde tienes el destornillador, la llave inglesa, el martillo. ¿Para qué? ¿Para tenerlos ahí como haciendo bonito? Eso no hace bonito. O sea, lo que os voy a contar no son cosas bonitas. O voy a intentar que sean útiles. ¿Útiles para qué? Útiles para varias cosas. Pero si tuviese que decir una por encima de todas, es para vuestra práctica profesional. Desde luego, lo más fundamental es que vosotros os sepáis qué dice el Código Civil, o qué dice la ley, o qué dice. Con la inteligencia artificial, con Internet, ¿quién quiere saberse esas cosas? ¿O para qué saberse esas cosas? Las miras en un segundo y ya está. Hay gente, o sea, hay programas informáticos, inteligencias artificiales, que hacen que ese conocimiento sea poco más o menos que irrelevante. La próxima vez invite, traiga. La próxima vez que venga comiendo, invite. Igual es que las habilidades que necesitáis para el mañana es, vamos a decirlo así, ganarle a, ¿cómo se llama? ¿Sabéis cuál es la IA de Tirant Leblanc? Es de las mejores IAs que hay jurídicas ahora mismo. De hecho, en español probablemente sea la mejor. Y a la IA de Tirant le puedes pedir que te redacte una demanda, le puedes pedir que te responda en un recurso, puedes hacer múltiples cosas. Pensad por un momento lo que vale vuestro trabajo si hay una maquinita que lo hace infinitamente más rápido e infinitamente más barato que vosotros. Así que hay que aprender a ser más listos que la máquina. Y no es decir poco. Pero claro, para ser más listos que la máquina o poder competir con la máquina, lo que necesitamos es saber cuáles son los mecanismos, no tanto de la máquina, porque esos son algoritmos. Bueno, igual un día si queréis os cuento algo de cómo funciona la máquina, o cuál es la forma que tiene de razonar la máquina. Pero lo importante es que el resultado de vuestras operaciones sea mejor que el de la máquina. Y para eso no basta con saberse el Código Civil, al derecho, al revés, haciendo el pino puente o lo que queráis. No sirve. No sirve. A lo mejor si queréis opositar y no cambian de una santa vez la forma de las oposiciones, pues a lo mejor hay que seguir cantando como un gallo. Lo cual es muy divertido visto desde fuera, visto desde dentro, que pinta es una cosa espantosa y horrible. Pero vista desde fuera es muy simpática. Le dicen 234 del Código Civil y hace literalmente. Pero bueno, nada, que me estoy yendo. Mirad, lo que necesitamos es que
aprendáis a utilizar los textos jurídicos y que aprendáis sobre todo a argumentar. No puedo decir que este es un curso 100% de argumentación jurídica. Mentiría. Pero el grueso sí es un curso de argumentación jurídica. Lo que vamos a hacer es ver algunas cosas al principio que nos tienen que servir como base o fundamento para poder llegar ahí. Pero el objetivo es convertiros en mejores juristas. Y mejores juristas aquí no quiere decir que sepáis más cosas, sino que sepáis hacer más cosas. En este sentido, sí, vamos a tener, bueno, aquí aula virtual, vuestra vista, los recursos. Por cierto, todas las clases van a ser grabadas, y puestas a vuestra disposición. Aquí pincháis Autoclases Grupo 1 y estará vinculado a un canal de YouTube. Y pues lo mismo con el Grupo 5. ¿Con qué vamos a partir? ¿Se ve o lo hago más grande? Vamos a partir con un tema un poco peñazo, un poco académico de más, pero que nos va a permitir situarnos dentro o situar mejor qué es lo que vamos a hacer aquí y por qué lo vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, porque no nos vamos a poner a leer a Santo Tomás. A lo mejor hay alguien que quiera que leamos a Santo Tomás, San Agustín, ¿no? Bueno. El segundo tema, enunciados jurídicos, si queréis este ya empieza a ser más funcional. ¿Por qué es más funcional? Porque si lo que vamos a hacer es jugar con las piezas del derecho, porque esto es lo que pretendo que hagamos, lo que vamos a tener que ver en primer lugar es cuáles son las piezas del derecho. Y lo que vamos a ver son los enunciados jurídicos y sus tipos. Vamos a ver la diferencia entre disposición y norma, normas jurídicas, los tipos de normas y las clasificaciones de las normas. El tema 3 ya entra derechito y es probablemente el más gordo en lo que son las teorías de la aplicación del derecho. ¿Cómo hacemos para aplicar el derecho? ¿Y cómo hacemos para que una aplicación del derecho aparezca como justificada? Si queréis, el punto más importante o el punto culmen de este tema es esto: cómo construir un argumento y cómo destruirlo. Tan importante el uno como el otro. La 4 es la interpretación del derecho. Aquí no es que nos vayamos a dedicar particularmente a ver teorías de la interpretación, que puede estar muy bien si alguien quiere hacer un doctorado en filosofía del derecho, sino que lo que vamos a hacer es tratar de darle una orientación práctica. ¿Sí? Y el último tema, el tema 6, es un tema que raramente se ve durante la carrera, que es argumentación en materia de hechos. Sí, la prueba de los hechos. Desde luego en procesal os van a explicar, no algunas, muchas cosas sobre la prueba de los hechos. Aquí lo que vamos a hacer es ir un pasito más para allá, ver qué significa que un hecho está probado o que un enunciado es verdadero y cómo justificar dicha afirmación. ¿Vale? A ver, ¿cómo dudas por el momento? Bueno, vayamos a las cosas realmente importantes. Evaluación de la asignatura. ¿Cómo se evalúa la asignatura? 80% examen, 20% prácticas. El examen final, ¿de qué tipo es? Es entre 20 y 25 preguntas de respuesta múltiple, restando una de cada 3. ¿Sí? Cada 3 malas resta una buena. Y 2 preguntas de desarrollo. 2 preguntas de desarrollo cortitas.
una página, no un folio, no dos caras, una cara, ¿vale? Básicamente porque tengo 2 grupos de filosofía del derecho y soy 100 y la madre y no me da tiempo a corregir todo. Así que, cortitas. Y el otro 20%, se corresponde a las prácticas de la asignatura. ¿En qué van a consistir las prácticas de la asignatura? Bueno, mejor dicho, empiezo con cómo se van a valorar las prácticas de la asignatura. Sencillo, con la asistencia. No está mal, ¿no? Un regalito. Me estoy por coger el gorro de Papá Noel. Simple y llanamente, que digáis, yo. ¿Sí? Además de vamos viendo el calendario, etcétera, 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 con las fiestas, vamos a tener 10 prácticas. Como son 2 puntos, cada práctica serán 0,2 puntos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en las prácticas? En las prácticas vamos a leer un libro que está ya colgado dentro en los materiales, que es un libro de acceso abierto, así no hay que piratear nada ni cosas por el estilo. Que es el que pone el libro Práctica Rodolfo Vázquez. En estas prácticas, o las prácticas, van a funcionar de una manera un poco singular. Y es que yo en principio, no voy a explicar nada. Lo que voy a pedir es 2 voluntarios para cada sesión de cada subgrupo, es decir, el grupo 1-1 de prácticas necesitará 2 personas, 2 voluntarios o voluntarias. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? No quiero que estas personas simplemente expliquen, bueno, no quiero de ningún modo, que expliquen qué es lo que dice el texto del capítulo. Todos tenéis ojitos y podréis leer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas personas? Lo que van a hacer estas personas es presentar 2 posiciones contrapuestas acerca de un dilema práctico. Tipo, ¿cómo? Diga. Eso lo haces todos los días gratis. ¿Y eso? A ver, ¿cómo? Sí. Ah, que es muy guerrera. Bueno. Y el gilipollas, por lo que se ve. Bueno. Lo que pasa es que voy a plantear un tema en cada una de las sesiones bien particular. Por ejemplo, uno de los temas que va a salir es ¿es justo tener sistemas de salud privados o deberíamos abolirlos? Este es uno. ¿O deberíamos dejar de financiar las escuelas católicas? Adiós al concertado católico. Este es el tipo de cuestiones que vamos a discutir. Y evidentemente no va a ser un sí, no, ya. O sea, no sé si han visto, no sé si saben quiénes son los Monty Python. Hay un grupo cómico británico del siglo pasado, literalmente, en el que hacían un sketch que era se discute por 1 libra. Y llegaba un tipo y decía, hola, vengo a discutir. Y otro decía, no. Dice, ¿cómo que no? Si ya he pagado. Dice, no. Dice, ¿pero que yo he pagado? Dice, sí, bueno, pero no voy a discutir con usted. ¿Cómo que no? No, esto no es exactamente lo que quiero. Lo que quiero es que cada una de las personas se venga con la lectura leída, porque la lectura va a ser relativa, o el tema va a ser relativo a cada una de las lecturas. Y venga con 2, 3, no hace falta más, argumentos bien perfilados
en favor o en contra de una determinada tesis. ¿Y por qué bien perfilados? Porque esto no es simplemente que yo me siente y diga, de puta madre, y, ¿cómo decir?, no haga nada. Mi labor es mucho más cansada que dar clase. Porque mi labor y la de ustedes que tienen que aprender por imitación, sí, manual, por imitación, es destruir esos argumentos. Destruir esos argumentos, y si vemos que hay algún problema en alguno de los subargumentos y es subsanable, subsanar. No, mira, que es que para sostener esta tesis deberías sostener también esta otra, porque el argumento que estás dando o el refuerzo o la razón que estás dando no justifica lo que quieras decir. Así que va a ser una tarea práctica en la que solo os voy a exigir una cosa más allá de los que estén ahí arriba. Y es, cuidado que esto hay muchos estudiantes que se niegan, muchos y muchas estudiantes que se niegan en redondo desde el primer día, que es pensar. O sea, lo único que quiero es que no estéis mirando el móvil, mirando el ordenador durante las prácticas. Quiero que estéis pensando, porque no es que sea simplemente escucharlos y que yo intervenga. No. En un momento determinado le voy a decir, ¿usted le convence ese argumento? Sí, no, porque ya... le digo, bien, voy a insistir. Y si sigue haciendo... le diré, respiramos, expiramos. Y entonces le pediré la respuesta. ¿Sí? No me vale un no sé, déjeme en paz, muérase. Voy a ser insistente, porque lo que quiero es que piensen. Por cierto, y más aún grabándose las clases, es imprescindible pensar durante las clases teóricas, porque tomar unos apuntes así muy buenos, muy tal, sin entender lo que se están poniendo, ya os digo que es al 80% un cate, un suspenso. No porque yo sea especialmente malvado, sino porque es que el examen, bueno, en ese sentido sí soy malvado, el examen son preguntas de respuesta múltiple en las que no pregunto contenidos, pregunto la aplicación de esos contenidos. Yo os puedo contar muy bien que es una antinomia cuando dos normas chocan, pero les voy a llegar y les voy a decir, a ver, tenemos la norma que dice prohibido correr en la universidad y otra que dice obligatorio hacer deporte los martes. ¿Chocan esas dos normas? ¿Chocan o no chocan? Y si chocan es una antinomia total, parcial o parcial. Voy a inventar ejemplos así. ¿Cómo? Por eso os decía que esto no es un jarrón chino, ¿vale? Que no es algo que tener ahí. Que os va a obligar a pensar y a devanaros un poquito los sesos, ¿vale? Así que, mirad, yo esto lo hago con los de primero. Empecé a hacerlo hace un par de años. Y es, como bien sabe algún compañero o compañera, móviles fuera, ordenadores fuera, todo lo que sea conectable fuera. Pero esto en cuarto no es una obligación, pero sí que recomendación. Mirad, yo quedé en shock hace 2 años porque haciendo esto que hago, que yo me muevo como un garbanzo a la boca un viejo, hice así y de repente había alguien comprando lencería durante la clase y dije, no, ya, too much comprando lencería. O sea, a ver, las prácticas sí se evalúan, en el sentido de que sí cuenta la presencia. Pero las teóricas no. Si alguien no me aguanta, yo tuve muchos profesores durante la carrera a los que no aguantaba, o sea, su presencia me enfermaba, me ponían de los nervios. Quería saltar, asesinarlos, y ¿qué decidí? Mutis por el foro, te piras y o bien te buscas unos apuntes, pero miren qué suerte tienen que estas clases están todas grabadas en audio. Y si no, siempre pueden pedir los apuntes, si tampoco soportan mi voz. Yo la verdad es que me oigo
la voz grabada y yo, uy, qué cosa tan aguda y tan desagradable. Por cierto, las personas que se presentan como voluntarias para las prácticas solo lo pueden hacer una vez. ¿Por qué? Porque participar como voluntario en las prácticas suma un puntito entero en la nota final. Hostia. Si muchos queréis, lo que vamos a hacer es ya os queréis apuntar, ¿verdad? Bueno. Si quiere hablar, más bajito. ¿El curso cuenta a partir del aprobado? No. Yo tengo un cuadro. Exactamente. ¿Hay que aprobar las prácticas para aprobar el curso? No. ¿Hay que ¿Hay que aprobar las prácticas para aprobar la asignatura? No. ¿Hay que aprobar el examen para aprobar la asignatura? Tampoco, aunque es muy difícil, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa si no puedo venir a las prácticas, o a una práctica, o a ninguna práctica? A ver, primero, yo no sé por qué la gente se matricula en las asignaturas y en la carrera no pudiendo venir a las prácticas, pero otra movida. Doy el grupo 5, el de las tardes, ¿vale? Es jueves y viernes, pero por la tarde, ¿vale? ¿Se puede venir a las prácticas del otro grupo? Sí, me vais a hacer tener que abrir 7 hojas de Excel, lo que hará que mi amor por vosotros se incremente muchísimo, pero se puede hacer. ¿Y qué pasa si es que directamente no me agrada venir a las prácticas? Bueno, pues si no te agrada venir a las prácticas, si tienes en la nota de prácticas de haber ido viniendo a clase más de un punto, tienes que responder para alcanzar la nota máxima de prácticas, el 2, tienes que responder en el examen final a una pregunta. Una pregunta, que hasta os voy a decir cuál es. Ahora. Es cuáles son las características fundamentales de la teoría de la justicia de John Rawls. Yo os aconsejo que lo apuntéis porque de verdad que esa va a ser la pregunta. Bueno, si no, siempre lo podéis oír en el audio. La filosofía de la justicia de John Rawls. ¿Y cómo averiguáis vosotros cuál es la filosofía de la justicia de John Rawls? Pues básicamente leyendo el primer capítulo del libro de prácticas. De hecho, el primero y el segundo. Por cierto, todo el libro de prácticas está regado por la filosofía política de John Rawls, porque John Rawls es el filósofo político más importante del siglo XX, sin ninguna duda. Todavía se sigue discutiendo muchísimo la obra de John Rawls. ¿Qué pasa si en la nota de prácticas de venir a clase tenéis menos de un 1? Mala idea tener menos de un 1. Porque ahí hay una segunda pregunta de cualquier parte del libro. Así que siempre es buena idea venir por lo menos a 5 prácticas, ¿vale? A ver, respecto de las lecturas de prácticas, ¿es obligatorio leer? Sí. ¿Lo voy a comprobar? Sí. Os voy a mirar muy fijamente y le voy a decir, ¿usted ha leído? Y dependiendo de, no sé, el aplomo que tengan, pues igual alguien me dice que no y le golpeo. La sanción es física, lo atizo un poco, pero para obtener los 0,2 puntos hace falta decir sí ante el nombre, o sea, en respuesta cuando se diga el propio nombre.
Más cosicas. ¿Alguna duda? Los temas de cada una de las prácticas los iremos diciendo la semana antes, ¿vale? Más cosas. Dudas, preguntas. También tiene una cosa que aparece ahí que se llama... Uy, señor, sin gafas veo como un gato de escayola. Preguntas frecuentes, filosofía del derecho. A ver, ahí, si ustedes tienen una duda, en plan de, ay, ¿cómo era lo de las prácticas? Preguntas frecuentes. Ay, ¿qué pasa si no vengo? Yo sé que de todos modos, los últimos días de clase me llegarán un carro lleno de mails preguntándome cosas que aparecen ahí o que he explicado hoy aquí, y yo simplemente reenviaré a eso, pondré el enlace y copio, control V, control V, control V, control V. ¿Sí? Si alguien me dice, ay, profesor, pero es que yo querría hacer las prácticas telemáticamente, pues ya me lo han dicho gente, o a través de Ouija, o por transhumación, transustanciación, y me convierto... No, caca, no. Se pueden enviar las prácticas, pero ¿qué enviar si lo que cuenta es estar presente? O sea, lo único que hace falta es ser capaz de decir sí o yo. ¿Sí? Solo se puede sustituir en el... Ay, por cierto. El año pasado hubo gente que tuvo una idea que me pareció muy brillante. Y es decir, bueno, yo no he venido a todas las prácticas, hago el examen en primera convocatoria, no tengo ni puta idea, no lo dejo directamente en blanco y me presento en la segunda o en la tercera convocatoria de nuevo a hacer las preguntas de las prácticas. Nine. No. ¿Saben cuántas veces pueden hacer la parte de sustitución de prácticas? Una sola vez. ¿Sí? Es lo mismo que si yo les diese, si no, la oportunidad de ir a la misma práctica en diferentes días. La práctica es un día. Lo mismo, si uno quiere sustituir las prácticas, lo puede hacer una sola vez. No es como voy probando hasta que... Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, exigencias, amenazas de muerte directamente. ¿Nada? Para asistir al grupo 5 en relación con las prácticas, ¿pueden ser todas las prácticas o...? Pueden ser todas las prácticas, yo gruñiré un poco, pero gruño muchas veces al cabo del día, así que... A ver, si me dicen, nos vamos todos al grupo 5, no, esto tampoco. Pero si son 2, 3, 4 personas, 5 personas, no hay ningún problema. ¿Y eso se lo tendríamos que comunicar ahora o cuando vengamos a las prácticas? Y tú mándame un correo electrónico, mejor. Vale. Y luego, durante cuando pase lista en las prácticas, diré al final, ¿y hay alguien que no haya sido nombrado? Levantará la mano y yo nunca me acordaré, así que todas las veces tendremos que repetir el proceso. ¿Y si es solo una práctica la que no puedes repetir en la mañana, por la tarde también puedes ir? Sí. Lo típico, que tienes dentista, vale. Sí, puedes ir a la de la tarde. Pero de nuevo, me lo tiene que decir, no tanto, en ese caso no tanto por anticipado, pero sí decir, pero en fin, que yo no vine por la mañana. ¿Hace calor o soy yo? Entonces, la materia de la que nos vamos a examinar teóricamente es lo que usted dice en las clases, ¿no? Sí, por cierto, punto fundamental. ¿Cuál es el manual de la asignatura? No. Perfecto, no hay manual de la asignatura. No, porque, mirad, hay 2 libros, en los que se basa gran parte de lo que explico en clase. Y que, oh sorpresa, sorpresa, están ya ahí. Guastini, interpretar y argumentar, y Guastini, la sintaxis del derecho.
¿Hay cosas que yo explico que no están en ese libro? Sí, hay algunas cosas que yo explico que no están en el libro. Algunas que explico de manera diferente o directamente contradictoria. Supongo que es mi maestro, sí. Pero estoy de acuerdo con él en lo que estoy de acuerdo. En otra cosa, Ricardo, aquí nos hemos columpiado. Por supuesto, si uno llega al examen con leído y trabajado esos dos libros, pues hombre, lo primero que me va a sorprender un montón y lo segundo es que va a estar en disposición de responder bien casi cualquier cosa. Lo que será un auténtico placer leer. ¿Sí? ¿Más cositas? ¿Cuánto vale el tipo de si la pregunta de desarrollo? 6 puntos el tipo test, 2 60-20, si no me falla la memoria, que me puedo estar equivocando. Hay que aprobar el tipo de. Hay que aprobar el tipo test, no necesariamente. Si vienes a todas las prácticas, sacas un 25%, un desastre de test, y luego respondes bien las dos de desarrollo, podrías aprobar. ¿Por qué hago esto? ¿Cuántos, más allá de los míos, cuántas pruebas de respuesta múltiple habéis tenido en la carrera? Muchos, demasiadas. No os dejan escribir, pobrecito hombre. Mucho. Bueno, no es que sea vaguería por corregir, que también. Ole. Sí, ¿qué pasa? Que también. No, bueno. También os podría mandar 2 preguntas de desarrollo y tardaría exactamente lo mismo porque ya lleva 2 preguntas de desarrollo. En realidad soy un poco masoca y me gusta. Porque son test que, por cierto, si van a decir burradas, recuerden que van a quedar grabadas. ¿Estoy diciendo? Sí. Son tipo test porque mirar lo que son los contenidos teóricos de la asignatura son en su mayoría bastante sustituibles o prescindibles. Lo que me interesa es que seáis capaces de desarrollar habilidades analíticas. Sobre todo esto, habilidades analíticas. Las habilidades analíticas os van a servir después para argumentar. ¿Qué quiere decir tener habilidades analíticas? Voy a decirlo de manera muy burra. Saber distinguir un huevo de una castaña. Vale, esto es fácil. Pero saber distinguir entre tipos de antinomias o saber distinguir una interpretación teleológica de una basada en la intención del legislador de una sistemática, esto nos va a requerir cierto nivel de precisión. Y precisión aquí quiere decir distinguir y distinguir. ¿Sí? Más cositas, más preguntas. Por cierto, antes de que alguien lo piense, o sea, supongo que ya lo ha pensado mucha gente, el examen sí es difícil. No les voy a contar una cosa por otra. Es difícil. O sea, no requiere muchas horas de estudio, lo que requiere es tener las cosas súper claras, recontra claras. Esto también aparece en las preguntas frecuentes, pero creo que es importante contarlo. ¿Qué pasa si llevamos 2 semanas de curso, 3 semanas de curso, y dices, no me estoy enterando ni de nada? O sea, estoy más perdido que Carracuca. Para mí esto no tiene ningún sentido, ningún interés. Venid a hablar conmigo. Venid a hablar conmigo porque, o sea, también cabe la posibilidad de simplemente 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, dices, esto no es para mí, abandono a este tipo y ya el año que viene me matricularé
con otra persona, porque también pasa gente, o sea, que dice, por favor, suicídese, que me viene mal en este momento. Pero si no hemos llegado a ese extremo, venid a verme. ¿Vale? Cuando uno termina sabiendo filosofía del derecho, no es tan espantosa como parece. ¿Vale? A ver, que no veo nada. ¿Alguien me puede decir qué hora es? 10 menos 10. ¿Quedan 12 menos 10. Vale. ¿No hay más preguntas? Sí. Mira, yo no os he dicho que no podéis. Yo he dicho que eso se lo hago a los de primero. Y los condeno a la edad de piedra, al carboncillo. De hecho, hasta los bolis no me gustan. Tiene que ser directamente carboncillo. Vosotros ya sois adultos, así que decidís vosotros qué hacer. Yo, mi consejo es, además que está comprobado científicamente, bla, 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 pero yo cerraría portátiles. Pero ahí vosotros mismos. Habéis superado la mayoría de edad. Y si habéis llegado hasta aquí, bueno, por algo será. ¿Más dudas? ¿Las prácticas empiezan la semana que viene? Las prácticas empiezan la semana que viene. ¿Es verdad? ¿Qué? Hay que decir el tema, sí, os diré el tema. Os lo diré mañana. Daros cuenta de que hay 20 personas que pueden salir a presentar, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Los demás no consiguen esa opción. Hay otra opción. Hay varias, de hecho. Una es el sorteo. Lo que me parecería un poco extraño, pero bueno. Otra es directamente suprimir ese punto. Y entonces desaparece el incentivo. No se me ha ocurrido una solución mejor, pero siempre estoy abierto a... Por eso os he dicho que el criterio es prior tempore potius. ¿Sí? Si alguien tiene una sugerencia de un sistema mejor, no hay ningún problema. ¿Ya hay 20 personas interesadas? Puede salir, puede ser que salga y no te lleve el punto. Lo haces por favor. Es que no son 20, son 40, ¿no? Ah, no, 40, tienes toda la razón, claro, son 40. Sí, raro sería. ¿40 ahí le parece más razonable? ¿Qué pasa si uno lo hace súper mal durante la presentación? Saben lo que son las penas naturales, ¿verdad? Mirad, por ejemplo, vas borracho y con el coche atropellas a tu propio hijo. Estas mierdas pasan. Ha habido veces que ha habido jueces que han dicho, el propio dolor de la situación que ha producido le produce una pena mayor a la que yo le pueda imponer. Esa es la pena natural, la que se produce sin necesidad de que el juez... Aquí vamos a funcionar con pena natural. No porque yo vaya a decir, ¡ah, cretino! O sea, se puede ser cabrón, pero no, a mí no me sale de tanto. Pero sí le voy a pedir, le voy a decir, bueno, y si no es esto, ¿qué sea? ¿Qué es? Y si me dice no, le voy a decir, piense. Le doy un minuto para pensar. Seguimos, y al minuto volveré y le diré, ¿qué? ¿Ha pensado? Y... la forma de evaluar es o subirse ahí
o quedarse ahí sentado y decir, hola, estoy aquí. Mi objetivo, como podréis observar o como podréis inferir de todo lo que estoy diciendo, no es hacer una carnicería en la que no pasa, o sea, no voy a hacer procesal 4, o sea, esto no es procesal 4. ¿Más dudas? ¿Y a usted le da igual que nos vayamos cambiando el grupo, pero no de por la tarde, sino de por la mañana? Me vais a hacer un poco de lío, lo que implicará retrasar el comienzo de la clase un pelín, pero sí, tampoco os voy a tirar latigazos por hacerlo. A ver, si lo que hace es irse todo el grupo 1 al grupo 2, pues entonces os digo, cada uno a su sitio. Todo dentro de la moderación, la ponderada mesura. ¿Más cosiques? ¿Me dice usted qué hora es? Que acabo de mirar. Sí, Las 12. 11:50. Uy, me ha engañado. Nos vemos en 10 minutos y empezamos. Venga. Bueno, arrancamos de vuelta. A ver, que se me ha olvidado comentaros. En el temario, en cada uno de los temas, aparece una lectura como obligatoria, ¿vale? Se refieren a... los textos están subidos, excepto en la del tema 6, ¿vale? Del tema 5. Que eso ya lo subiré más adelante. Las lecturas obligatorias, por supuesto, son obligatorias, pero no voy a controlar quién las lee y quién no. ¿Falta alguien o...? Bueno, da igual. Pero vamos, que sirven para orientarse en lo que se va explicando de la materia, ¿vale? Bueno, a ver, empecemos ya con el tema 1. ¿Qué es la filosofía del derecho? Mirad, la filosofía del derecho, uno puede hacer remontar la expresión filosofía del derecho, pues si quiere, hasta el mundo clásico, pero no tiene mucho sentido. Más bien, su aparición se produce con las expresiones Rechts Theorie durante el 18 alemán y contemporáneamente como General Jurisprudence en Gran Bretaña. Sin embargo, identificar, por cierto, eran o son el de la Rechtstheorie y el de la General Jurisprudence, son dos formas diferentes o muy diferentes de entender qué es la filosofía del derecho. La que vamos a desarrollar aquí se acercará más bien a la General Jurisprudence, que es la propia del método analítico. Lo que pasa es que este curso va a ser un poco híbrido y ahora veremos en qué sentido. Si yo os pregunto qué temas esperáis encontrar en un curso de filosofía del derecho, ¿qué me contestaríais? ¿Qué? ¿Simplemente ni idea? Mirad, hace algo más de medio siglo ya, Norberto Bobbio, un tipo que nos va a salir bastante en este tema, pero también durante el resto del curso,
Norberto Bobbio constató que en las cátedras de filosofía del derecho de los años 60 en Italia se explicaba que se explicaba. ¡Buf! Un auténtico cajón desastre. Desde lógica a teoría de los valores, teoría de la democracia, ¿qué más? Los principios de la informática jurídica, muy relacionados con la lógica. Cosas acerca de qué era lo bueno o lo justo según la razón, según Dios. Cosas de sociología del derecho. Había básicamente de todo ahí metido. Y en realidad la situación tampoco es que haya cambiado tantísimo. ¿Por qué no ha cambiado tantísimo? Mirad, os cuento una experiencia personal y es que vi el programa de las últimas Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho, las organizadas por la Asociación Nacional de Filosofía del Derecho. ¿Vale? Había como 40 ponencias, una cosa así. Entendí el título de 2. Las otras 38 dije, ¿y esto qué es? Y dije, ¿esto es filosofía del derecho? Mirad, hoy en día en cursos de filosofía del derecho uno se puede encontrar cosas desde feminismo jurídico, teoría de los bienes comunes, teoría del Estado de Derecho, teoría sobre los enunciados jurídicos. Se puede encontrar cursos de argumentación, se puede encontrar teorías acerca de la defensa del medio ambiente. Se puede encontrar uno aquí, una cantidad increíble de cosas. Por eso a mí me hace gracia que alguna vez me ha llegado la solicitud por parte de colegas de la facultad de que me ocupase de cosas que ellos pensaban que eran propias del ámbito de la filosofía del derecho. Y yo decía, de eso no tengo absolutamente ni idea. Absolutamente ni idea. Y claro, esto le da a la disciplina un aire bastante vago, incierto. Tiene sus raíces históricas este problema. ¿Por qué? Porque hace ya mucho tiempo la filosofía o las cátedras de filosofía del derecho eran cátedras de filosofía del derecho y filosofía social. Y bajo la etiqueta filosofía social entra prácticamente cualquier cosa, cualquier cosa. De hecho, si uno ve las especialidades de los me limito a los catedráticos de filosofía del derecho, no de aquí, que solo tenemos uno emérito, sino de España, gente que se dedica al franquismo, la represión franquista, gente que se dedica a qué son los derechos fundamentales, estoy hablando así, gente que hace directamente filosofía moral, gente que se dedica a los derechos sociales, a los derechos de los inmigrantes, gente que no sé muy bien a qué se dedica, que no entiendo a lo que se dedica. Así que la disciplina es como muy heterogénea. Sin embargo, hay una aproximación clásica, clasicorra. Y es esa misma que recordarán algunos de ustedes del curso de teoría del derecho que dieron conmigo o con el profesor Juan José Iniesta, también con el profesor José Ramón Torres. De hecho, puede ser menos con el curso de la profesora Teresa Vicente. De hecho, si alguien tiene buena memoria, se podrá detectar alguna duplicidad con el curso de teoría del derecho. No me preocupa lo más mínimo que haya alguna duplicidad. Primero porque me sorprendería mucho que se acordasen y segundo porque lo que he ido haciendo ha sido ajustando los temarios de las asignaturas, quitando una cosa de un temario y poniéndola en el otro, o a veces pues sacándolo definitivamente algún tema o incorporando otro. Así que esto no me preocupa. En cierto sentido,
este curso es un poco continuación del de primero, que Dios se acordará de lo que vieron en primero o de lo que vimos en primero. Pero trae sorpresa dentro. Trae sorpresa dentro. Trae sorpresa dentro porque si bien las clases teóricas, como les decía, van a ser clases, bueno, teóricas, orientadas especialmente hacia la argumentación jurídica, las prácticas en sí mismo, esas no son un curso de teoría del derecho. Son, en realidad, un curso de filosofía política. El libro que tienen para leer se llama Las teorías contemporáneas de la justicia o algo así. Vamos a leer filosofía política. Vamos a leer no lo que es jurídicamente correcto o válido o vigente, sino que lo que les voy a pedir es que argumenten moralmente en las clases prácticas. De hecho, los argumentos jurídicos van a estar todos prohibidos. De hecho, la forma primigenia de argumentación jurídica o la base de la argumentación jurídica está en la argumentación moral, claramente. ¿Hay diferencias? Sí, claro, y las vamos a ir viendo. Pero la base está en esto. Pero para poder discutir sensatamente de filosofía política, de qué es lo justo o qué es lo correcto, lo que vamos a tener que hacer, o lo que vais a tener que hacer, es leer un poquito, ¿vale? No produce, o sea, a menos que sea mucho tiempo, a uno no le sangran los ojos, ni produce ningún tipo de enfermedad. Sí, mejor, porque las enfermedades oculares son un rollo. Pero, como les comentaba, nuestras clases teóricas, nuestras clases prácticas van a ser funcionales a la parte teórica. Todo esto ya forma parte del primer tema. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que me interesa es que sepan argumentar, no que sepan explicar una cosa así muy sofisticada de filosofía política. Lo que sí necesitamos es que sepan algo de filosofía política para poder discutir. ¿Vale? Bueno. Uno, para intentar saber qué es esto de la filosofía del derecho, una de las opciones que podría tener, que sería la más analítica, es tomar la expresión filosofía del derecho o Rex Theorie. General Jurisprudence no nos sirve exactamente. Bueno, hagámoslo también luego con General Jurisprudence. Filosofía del derecho. Una de las opciones es tomar filosofía y por el otro lado tomar derecho. Y decir, bueno, ¿qué significa filosofía del derecho? Va a depender de qué signifique filosofía y qué signifique derecho. Bueno, ya les digo desde el primer momento que no es un camino muy prometedor. ¿Por qué? ¿Qué es esto de la filosofía? A ver, originalmente o etimológicamente, amor al conocimiento. Lo que nos sirve más bien para nada, saber qué es el amor al conocimiento, porque se puede tener amor a muchos tipos de conocimiento. Pero la filosofía parece que es otra cosa. Parece porque en realidad la pregunta acerca de qué es la filosofía ya es una pregunta de filosofía. De hecho, hay múltiples trabajos de investigación que se dedican a determinar no qué es la filosofía del derecho, sino qué es la propia filosofía, en qué consiste hacer filosofía. Y respuestas las hay a pedo, para aburrir. O sea, realmente muchísimas, demasiadas. Pero se pueden agrupar en dos grandes grupos, por supuesto, obviando un montón de diferencias. Podríamos decir que se puede hacer filosofía de dos maneras diferentes. Para la primera de ellas, la filosofía es un conjunto de temas u objetos. Hacer filosofía es
hacerse las preguntas importantes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Nos llevarán los extraterrestres con ellos? No, ahora fuera de bromas. Son preguntas que parece que no podemos responder desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Serían un tipo de preguntas que escaparían a la comprobación, sobre todo empírica, ¿sí? O al menos el tipo de comprobación empírica en el que está pensando la ciencia. Hay algunos autores, como Heidegger, que el siglo pasado sostuvieron que la filosofía es el sentir. Filosofar es ese sentir, el ser entre los pelos del brazo o por los pelos del brazo. ¿Qué significa esto? Ni puta idea. Pero si ustedes lo sienten, me lo cuentan. Hay una segunda forma de entender la filosofía. Ah, por cierto, cuando ustedes van a la casa del libro, a la FNAC o a tiendas así, a librerías gordotas, y van a la parte de filosofía quitando los libros de autoayuda, ¿qué coño hacen ahí? Lo que se van a encontrar es filosofía de este primer tipo. Sobre todo hay alguna excepción y de vez en cuando uno se encuentra alguna cosa diferente, pero sobre todo los libreros entienden por filosofía cosas así, ¿vale? Pero hay otra forma de entender la filosofía. Desde esta segunda perspectiva, la filosofía no es un conjunto de preguntas fijas que escapen o que su respuesta o cuya respuesta escapa a la percepción sensible o al conocimiento científico, sino que es un método. Es un método diferente del de la ciencia, no significa que sea completamente diferente al de la ciencia, pero sí diferente. Conocemos filosófica y científicamente de maneras parcialmente diferentes. Una de las formas en las que se ha reconstruido esta forma de entender la filosofía, ha sido como metalenguaje. Y esto estoy seguro de que lo expliqué hace unos cuantos años en primero. ¿Qué es un metalenguaje? Un metalenguaje es un lenguaje que versa sobre otro lenguaje. Por cierto, si tienen dudas, preguntas, levantan la mano. No hace falta que intenten mirar de refilón a lo que ha escrito el compañero. Pregúntenme, no tengan ningún problema en interrumpirme, porque si no, yo hablo y luego tienen que estudiar más. Así que prepárenme. Un lenguaje que habla sobre otro lenguaje. Miren, hace poco me leí... Uy, ¿cómo se llamaba? La verdad del caso Savolta. Un libro de Eduardo Mendoza, que en su momento fue sumamente reconocido. No sé qué premios ganó, pero ganó varios premios. Y que tiene la singularidad de que mete... o sea, como un fragmento del capítulo, mete una declaración judicial o mete cosas así. Y es muy extraño porque no te avisa de que va a cambiar la perspectiva. ¿Ven lo que acabo de decirles sobre la verdad del caso Savolta? Lo que estoy haciendo es hablar sobre el libro La verdad del caso Savolta. Estoy hablando o estoy emanando un discurso, un lenguaje acerca de otro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje objeto? La novela La verdad del caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Yo, por decirlo así, me estoy situando un pasito más arriba y estoy hablando de La verdad del caso Savolta. Mi lenguaje es en realidad un metalenguaje. La expresión meta lo único que quiere decir es acerca de o sobre algo, ¿vale? Bueno, pues una de las formas de concebir qué es la filosofía es concibiéndola como un metalenguaje.
Donde se ve más claramente es en la filosofía del lenguaje. Claro, cuando hacemos filosofía del lenguaje, ¿qué es lo que estamos haciendo? Analizar el lenguaje. Pero no es esto lo único sobre lo que se puede hacer filosofía. ¿Se imaginan, yo qué sé, filosofía de las matemáticas? Existe una filosofía de las matemáticas, campo jodido, no, complicadísimo, de esos que dices, quita, esto es demasiado. Filosofía de la lógica es... Vamos, que puede haber filosofía de la sociedad, filosofía... No, de la sociedad no, más bien de lo que dice la sociología. De hecho, esta forma de entender la filosofía lo que hace, como os digo, es concebirse como un metalenguaje de otro lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? En la filosofía del lenguaje, normalmente el lenguaje natural. Y en el resto de casos, en el caso de la filosofía de la matemática, ¿qué es lo que hace la filosofía de la matemática? La filosofía de la matemática lo que hace es analizar el lenguaje de las matemáticas y sus principales operaciones. Claro, desde este punto de vista, desde el punto de vista del método, ojo, si concebimos la filosofía como método, uno de los métodos, que no el único, métodos, ¿vale?, es este que os digo de metalenguaje. Y tendremos una filosofía de la economía, una filosofía de la biología. No es que la filosofía de la biología se ponga a mirar a través... ¡Ay, que no me sale la palabra! A mirar animalitos directamente o a mirar organismos unicelulares, sino que lo que hace es analizar el lenguaje de los biólogos, analizar si las teorías de los biólogos están bien estructuradas o cómo están estructuradas, ¿vale? Claro, en este sentido nos sale una posible filosofía del derecho. Con esto entramos en el punto 1.1. Ciencia jurídica y filosofía del derecho. ¿Por qué? No por qué entramos. ¿Por qué? Porque uno podría pensar la filosofía del derecho, sí, como filosofía, entendida como método, como metalenguaje. ¿De qué? ¿Del derecho directamente? Aparte de disfrutar del sol y las playas, ¿a qué piensan que me dedico yo? Disfrutar la vida, tomar cervecitas por ahí. Me refiero a estudiar, ¿pero qué estudio? El sentido de las cosas, yo poco sentido le veo a las cosas. ¿Pero en qué sentido? ¿Me cojo la ley orgánica del Poder Judicial? La aplicación de la filosofía. ¿Y qué es la aplicación de la filosofía del derecho? ¿Queremos saber lo que es la filosofía del derecho? Yo te estoy diciendo, bueno, fijémonos en qué estoy haciendo yo. No me puedes decir la filosofía del derecho porque queremos aclarar qué es la filosofía del derecho, preguntándome. Pues a analizar cómo están estructuradas las teorías jurídicas. Bueno, esta es una de las cosas que hago. ¿Pero qué son estas otras teorías jurídicas? Mirar, desde este primer punto de vista, yo soy casi un antropólogo dentro de la facultad. ¿En qué sentido? En que, sin que lo sepan, porque en realidad no tienen ni idea de a qué nos dedicamos, los filósofos del derecho nos dedicamos a mirar lo que hacen el resto de nuestros compañeros. Constituimos un metalenguaje de un metalenguaje. Ahora les explico. Sus profesores de la facultad, civil, procesal,
A lo que se dedican es a estudiar las leyes, la Constitución, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Me dedico yo a ver las leyes, la Constitución? Álvaro lo que hace es mirar lo que hacen los profesores de civil, los profesores de mercantil, los profesores de procesal. Esta es una de las cosas importantes que hacemos, pero es también uno de los principales criterios para poder distinguir qué es lo que hace la filosofía del derecho respecto de lo que hace la ciencia jurídica. La ciencia jurídica o dogmática jurídica a lo que se dedica sobre todo ciencia jurídica o dogmática jurídica, DJ está por dogmática jurídica, a lo que se dedican ellos es a conocer lo que dicen las leyes, a conocer lo que dice el derecho positivo. ¿Para qué? ¿Por qué es entretenido? Bueno, el para qué la ciencia jurídica ya lo veremos en su momento, pero es una cuestión no tan sencilla como pudiera parecer. Por el momento, lo que vamos a decir es que la ciencia jurídica o dogmática jurídica a lo que se dedica es a establecer el contenido del derecho. Lo que dicho así puede sonar algo raro o pretencioso. Significa simplemente saber si un tipo de comportamiento está prohibido, permitido u obligatorio, o si un acto es válido o inválido. Poco más. Repito, hay muchas formas de concebir la filosofía del derecho, pero una de ellas es tratando de distinguir la filosofía del derecho a partir de lo que hace la ciencia jurídica. Bueno, esto, ¿cómo lo hacemos? Con base en la tradición que considera que la filosofía es un método y dentro de estos métodos la filosofía sería un metalenguaje, podemos decir que la filosofía del derecho, lo que hace Álvaro, es análisis del discurso de la ciencia jurídica o dogmática jurídica. ¿Vale? Pero mentiría un poco si dijese que solo me dedico a esto. Mirar, yo en los últimos años, mi tesis doctoral, de hecho, hace ya unos poquitos de años, fue exactamente sobre esto. Análisis de el discurso de los de civil, procesal, constitucional. Estuve ahí, tipo, viéndolos como si fuera un antropólogo, los dejaba solos, les quitaba la comida, luego se la daba. Pero yo después, con el paso del tiempo, me he ido dedicando a otras cosas. Entre ellas, me he dedicado a estudiar los precedentes judiciales, el valor de la jurisprudencia. ¿Dónde? Aquí en España. Mirad, esa investigación comenzó mientras yo estaba en Chile. Y de hecho se desarrolló gran parte del tiempo cuando estaba viviendo en Chile. Y yo no es que me fijase en el derecho español cuando empecé esa investigación, pero tampoco en el chileno. Yo hice el doctorado en Italia. Tampoco es que me fijase exclusivamente en el italiano. Me fijé un poco en todos. Me fijé en el brasileño, en el mexicano, en el peruano, en el francés, en el alemán. ¿Y qué es lo que hice ahí? Lo que hice ahí fue tratar de capturar
o de dar cuenta de algunas características comunes que tenían todos los ordenamientos respecto a los precedentes. Y decía cosas tipo, un precedente, esto no hace falta que lo copien, un precedente es una decisión jurisdiccional que es relevante para la decisión de casos futuros. ¿Vale? Pero claro, para esto, desde luego, recurrí en parte a la dogmática, sobre todo procesal. Me puse a leer, yo que odié el procesal durante la carrera, di con mis huesos leyendo procesal de nuevo, que dije, madre mía, la vida te da sorpresas. Pero ¿saben qué? Que aparte de leer dogmática procesal, también leí mucho derecho positivo. Me leí las constituciones de México, de Chile, de Colombia, de Ecuador. Pues, tela. Un montón de cosas, por supuesto, leyes orgánicas. Y me leí un montón de sentencias también. Menos, en realidad. Tampoco me leí tantas. Mirad, lo que os estoy presentando es una forma ligeramente diferente de entender la tarea de la filosofía del derecho. Desde este segundo punto de vista, la tarea de la filosofía del derecho no se limita a estudiar el discurso de la ciencia jurídica o dogmática jurídica, sino que también toma como objeto de estudio el propio derecho positivo, las leyes, las constituciones, los códigos, y así sucesivamente. Pero claro, si es así, si la filosofía del derecho salta de un plano al otro, estudia tanto la dogmática o toma en cuenta lo que dice la dogmática o ciencia jurídica como el propio derecho positivo, ya no nos vale decir que la filosofía del derecho es simplemente un metalenguaje. Ahora significa otra cosa. Mirad, lo que significa es que la filosofía del derecho sería única y exclusivamente el estudio más general y abstracto del derecho. Si os fijáis, yo os he contado, me puse a mirar leyes brasileiras, mexicanas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, sentencias de todos lados. Claro, ahí, ¿qué es lo que hice? Ahí, al contrario de lo que haría un procesalista que te diría el plazo de prescripción son 3 días y no 5, 3, yo prescindí de un montón de cosas, de un montón de detalles que en cierto sentido para mis objetivos eran irrelevantes. Cuando, no sé, lo que quiero es elegir, yo qué sé, una camiseta. Me quiero comprar una camiseta. Alguien podría decir, hoy quiero una camiseta negra. ¿Y qué hace? Desprecia el resto de características. Cuello de pico, cuello no sé qué, caja. Lo único que me importa es que sean negras. Lo que está haciendo es ignorar el resto de propiedades. Da igual que sea un material, que de otro. Y hay otras personas que lo que van a hacer es fijarse en el tipo de tejido, yo qué sé, dónde ha sido fabricado. Estos son niveles de mayor o menor generalización o mayor o menor abstracción. Esta segunda forma de entender la filosofía del derecho es una en la que el grado de abstracción es máximo. Se desprecian las características específicas de cada uno de los ordenamientos para buscar ciertas características comunes entre ellos. Desde este segundo punto de vista, la diferencia entre ciencia jurídica y filosofía del derecho no es una relación, como en el primer caso, de metalenguaje, lenguaje-objeto, sino que es una relación únicamente de mayor generalidad. Aquí mayor, aquí menor. ¿Sí? ¿Han entendido algo?
Empezamos de nuevo. Buenos días, mi nombre es Álvaro Núñez Vaquero. Bien. A ver. Una pregunta. ¿Sí? Antes cuando he intentado... No lo he conseguido explicar, ¿vale? No. La parte de filosofía sí, pero la parte de derecho todavía no la ha explicado usted o... Porque me ha dicho que filosofía es... Había tratado de omitirlo a ver si nadie se daba cuenta. Pero si insiste... No, yo no insisto. Insista. Reordenemos. Tranquilos. Vamos a volver al principio. Tenemos la expresión filosofía del derecho. Decir que algo es filosofía como amor al conocimiento no nos sirve de nada. Sin embargo, hay dos formas posibles de concebir el conocimiento filosófico. Uno es como un conjunto de temas, un determinado objeto, que son las preguntas importantes. Hay una segunda aproximación que concibe la filosofía como un método. No es que haya solo un método, pero algunos métodos, ¿vale? Yo lo que os he presentado es el método de la filosofía analítica, no entero. Os he presentado uno de los rasgos principales, que es concebir la filosofía como un metalenguaje. Un metalenguaje normalmente de un conocimiento científico. Se hace filosofía de la biología, y ahí lo que estudiamos no son los bichitos, sino que estudiamos lo que dicen los biólogos, las teorías de los biólogos. Vemos, por ejemplo, cómo está construido un taxón. ¿Ha cogido alguna vez un libro de estos, o de plantas, o de setas? Si uno coge un libro de plantas o de setas, lo que se va a encontrar es una serie de pasos para ver si una planta es venenosa o si una seta es venenosa y si te la puedes comer o no. Bueno, ¿qué es lo que van haciendo estos? Lo que hacen es crear categorías para que tú puedas ir descartando ciertas características que no aparecen en tu objeto. La filosofía de la biología se ocupa mucho de estas cosas, de decir, bueno, ¿cómo tiene que ser un taxón para que esté bien construido? Y se dedican a ver cuáles son las propiedades lógicas. Bueno. Si comprendemos la filosofía del derecho como un método que estudia el discurso científico del derecho, bueno, ya tenemos una primera salida de qué es la filosofía del derecho. Sería simplemente el estudio de lo que dicen penalistas, procesalistas, constitucionalistas, etcétera, etcétera. Hay una segunda opción que te dice no es simplemente un metalenguaje. ¿Por qué? Porque el filósofo del derecho, Álvaro en este caso, lo que hace es utilizar sí lo que dice la dogmática, pero también analiza lo que dicen las leyes, lo que dicen las sentencias. De este modo, la diferencia que habría entre filosofía del derecho y ciencia jurídica, mientras que en el primer caso es una relación de objeto, de lenguaje-objeto, metalenguaje, en la segunda opción es mayor o menor generalidad, ¿vale? Bueno, y me dirán, ¿y qué pasa con el término derecho? Si lo que pretendíamos era analizar la expresión filosofía del derecho, parece que tenemos algo de filosofía y derecho. Bueno, si hay una pregunta a la que se le ha intentado dar respuesta durante, y no exagero, milenios dentro de la disciplina de la filosofía del derecho, es la pregunta sobre ¿qué es el derecho? Y es una pregunta que no tengo ningún tipo de intención de abordar aquí. ¿Por qué? Porque nos lleva por caminos escolásticos, de discusiones muy chiquitas y creo que muy poco interesantes para ustedes, a menos que alguien me diga que quiere hacer el doctorado en filosofía del derecho y entonces empiezo a rajar aquí como una bestia. Pero el término derecho es extremadamente ambiguo. Es decir, que la expresión puede querer decir cosas muy diferentes. ¿Se les ocurre alguna? Así a bote pronto. Derecho puede ser similar a o sinónimo de justicia. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal.
pero eso sería sinónimo de justicia. Lo que pasa es que también como justicia tenemos otro concepto asociado a derecho, que es la justicia como administración de justicia. Decimos, la justicia murciana va lenta. ¿Ahí qué estamos diciendo? ¿Que el bien y el mal van lentos? No. Lo que estamos diciendo es que hay una serie de órganos. ¿Dónde está aquí el aire acondicionado? Hay una serie de órganos que van decidiendo. Que van decidiendo conforme a derecho y que van lentos. ¿Y qué es ese conforme a derecho? ¿Qué quiere decir ese derecho en conforme a derecho? Ordenamiento jurídico. ¿Y qué quiere decir ordenamiento jurídico? Un conjunto de normas. Bueno, ¿hay algún otro sentido de derecho? Potestad. Orden. Orden, pero eso se parecería a ordenamiento jurídico. Potestad es un tipo de derecho subjetivo, pero no el único. Tenemos las potestades, las libertades, las competencias, todo esto son tipos de derecho en sentido subjetivo. Si intentamos combinar la pregunta respecto de qué es la filosofía complicada con la pregunta respecto de qué es el derecho, ya os digo yo que no vamos a conseguir llegar a ningún lado. A ningún lado. ¿Por qué? Porque son dos preguntas demasiado gordas. Son demasiado grandes. Así que lo que haremos será denotar, señalar, vamos a decir, eso de ahí es filosofía del derecho. El resto puede ser más discutible. Esto sí, esto es seguro filosofía del derecho. ¿Sí? Bueno, el término, para que no digan que no les cuento todo lo que prometo, el término General Jurisprudence acuñado por Jeremy Bentham le pasa a 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? General. O venga, empecemos por el sustantivo. Jurisprudence. ¿Cómo traducen jurisprudence? Jurisprudencia, y eso me temo que puede ser un false friend. ¿Como derecho? ¿Como derecho? ¿Como la jurisprudencia? ¿Como el estudio del derecho? Porque junto a la General Jurisprudence, Bentham habló de la Particular Jurisprudence, haciendo referencia a esto. Así que la Particular Jurisprudence sería los que estudian directamente los textos jurídicos y la General Jurisprudence los que estudian de manera más general las leyes y la jurisprudencia. Daros cuenta de que además esta formulación es propia del sistema inglés de common law. Y jurisprudence no es un término fácil de traducir. Lo de general, bueno, general lo que quiere decir es abstracto, que prescinde de algunos aspectos en favor de otros. Como la cosa no... Por cierto, estoy mirando el reloj. Si a alguno de ustedes les queda no la sensación de no haber entendido, esta no nos gusta. Esta me paráis, me preguntáis, hacéis todo lo que queráis. Si alguien llega a la conclusión de decir, bueno, esto no tiene solución, por ahí es. ¿Vale? Si hay un momento en que decir, bueno, la respuesta de esto es que no hay respuesta. En este curso nos va a pasar así de veces. ¿Vale? De hecho, yo no voy a dar una representación cerrada de qué es la filosofía del derecho, porque no hay ninguna representación de qué es la filosofía del derecho suficientemente satisfactoria. Entonces vamos a hablar de los textos abstractos en el examen.
Ah, bueno, esto es solo el primer punto, pero el hecho de que sean conceptos abstractos no significa que usted no pueda responder. Yo le puedo contar el concepto abstracto de libertad. Es decir, bueno, decimos que la libertad es un acto de la voluntad, un acto del espíritu, o cosas por el estilo. El hecho de que algo sea abstracto, toda su carrera es abstracta. ¿O han visto alguna vez un delito? Pueden haber visto a personas que llevan actos que pueden ser calificados como un delito. Pero un delito, ¿lo han visto alguna vez? ¿Han visto alguna vez al derecho? Llevan conceptos abstractos encima, pues 4 años de brainwashing. No sé si se acuerdan que primero les dije que esto era un auténtico lavado de cerebro. Sí, se nota, a los que los recuerdos se nota, sí, que ha habido un pequeño lavado de cerebro. Bueno, prosiguiendo con la idea de delimitar la filosofía del derecho de manera negativa, lo que vamos a hacer es pasar al punto 1.2, la filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. Simplemente lo anuncio y os vais para casa o para donde queráis. ¿Os suena algún filósofo del derecho? ¿Cómo has dicho que este punto, no? Vale, gracias. La filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. ¿Os suena algún filósofo del derecho? Bentham. ¿Y sabes a qué se dedicaba Bentham? ¿Sobre qué temas escribía? Ah, vale. No, pero que os sonase de antes. Kelsen. ¿Y sabes de qué hablaba Kelsen? Este era medio un egiptólogo que hablaba de pirámides. Bueno, nuestro egiptólogo de lo que hablaba, lo que decía es que el ordenamiento tiene una estructura escalonada en la que la validez de las normas inferiores viene otorgada por la validez de las normas superiores. ¿Vale? Tomemos esto como idea de un tipo de filosofía del derecho. Y ahora tomemos como idea, como otra idea de filosofía del derecho, la idea de filosofía del derecho, o la tesis de Hegel, el famoso filósofo alemán, que sostenía que el derecho no es más que la consolidación del espíritu del pueblo. Sería el último paso, el derecho, en el proceso de, perdón que ahora me falla la palabra, de sublimación de las costumbres morales de un pueblo. En el devenir del pueblo, que primero tiene costumbres, esto se va convirtiendo en moral hasta convertirse en ética y posteriormente en derecho, normalmente a través de un héroe. No son palabras mías, sino de Hegel. A través de un héroe que es capaz de plasmar el espíritu del pueblo. O esa parte del espíritu del pueblo. ¿Alguien ve diferencia entre estas dos cosas? Tenemos por un lado a Kelsen, el egiptólogo, y por otro lado a Hegel diciéndonos que esto es el devenir del pueblo. ¿Piensan que alguna de las dos tesis les puede servir para algo? Aparte de para envenenarles la mente. Creo que uno es dispositivista y otro es materialista. Pero ¿para qué nos sirve saber eso? Está muy bien saber cosas, pero ¿para qué? No la de venir del pueblo. La del egiptólogo.
la validez de las normas inferiores viene otorgada por la validez de normas superiores. Miren, Canarias acaba de aprobar un protocolo sobre cómo tratar a los menores no acompañados que están llegando. Básicamente diciendo que se lavan las manos y que si no vienen, no sé si era identificado, no sé con qué requisito, muy difícil de cumplir, que Canarias no se hacía cargo de ellos, la Comunidad Autónoma de Canarias. El Ejecutivo se ha ido al Constitucional, ¿sí?, diciendo que ese protocolo es inconstitucional. ¿Creen que alguna de las dos tesis les puede servir para saber si el protocolo de Canarias es una norma que hay que cumplir o no? Lo del egiptólogo, ¿por qué? Pero un poquito más alto que no te oye nadie. Y más con el juego de sillas que tenemos arriba. ¿Qué tiene que ver esto con la tesis de que las normas superiores dotan de validez a las normas inferiores? Entonces, ¿por qué ha dicho que la primera sí? ¿Pero por qué piensa que tiene que ver? La validez de las normas inferiores van otorgadas por las normas superiores, efectivamente. ¿Ven la diferencia de estilo? ¿O la diferencia de tipos de intereses? A Kelsen, por decirlo así, lo que le interesaba era qué normas eran válidas y por qué. A Hegel lo que le interesaba explicar era el devenir histórico de los pueblos o el espíritu de los pueblos. Pero no qué normas eran válidas y qué normas no. ¡Hala! Mañana seguimos con esto. Coman bien, aliméntense.